Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos esperando a ver si se va uniendo gente para empezar cuando estemos todas. Muchas gracias. Bueno, me dicen que podemos ir arrancando, así que yo creo que estamos listas. Bueno, de nuevo buenas tardes a todas. Muchas gracias por estar aquí esta tarde de viernes. Mi nombre es Elisa Floristan Millán y voy a ser la moderadora de este seminario tan interesante. Quiero dar las gracias primero que todo a las tres ponentes geniales. Por un lado a Fanny Radis Arjoni, mujer ceutí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. A Pempox, también desde Melilla, y a Coldovi Velasco Vázquez, desde Canarias. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, voy a empezar un poco a presentar este seminario, pues hablando del 8M, del Día de las Mujeres Trabajadoras, porque estamos de alguna forma en las vísperas de ello. Yo me enfrento a este seminario un poco con una reflexión que quiero compartir, y es que creo que no hablo solo por mí cuando digo que de alguna forma algunas mujeres que llevábamos un tiempo practicando el feminismo, cuando llegaba el 8M y sobre todo de unos años para acá, nos encontrábamos quizá un poco cansadas de cómo las instituciones habían tomado todas esas demandas que nosotras, pues muchas veces con mucho sufrimiento, habíamos hecho y las habían de alguna forma diluido, ¿no? Y bueno, eso llegó un poco como a hacerme plantear qué es esto del 8M, por qué, cómo podemos modificarlo, sobre todo, y creo que por esto lo digo, porque al final se reproducía ese feminismo hegemónico, blanco, burgués, en el que son esas mujeres que tienen algunos problemas, estoy segura, por el patriarcado, pero no muchos otros, que sufren, por ejemplo, las mujeres migrantes, racializadas, las mujeres de clase obrera, las mujeres con alguna discapacidad, todas ellas quedan totalmente fuera bueno, de las necesidades, de las demandas que tiene el feminismo. Claro, esto es así, esto ocurre, pero cuando hoy me despierto y veo que algunas manifestaciones han sido prohibidas, me doy cuenta de que quizá lo que tenemos que hacer es renovar este 8M, ir con más fuerza y sobre todo escuchar a todas las mujeres que tenemos a nuestro alrededor, que no forman parte de ese núcleo blanco burgués, que tienen una forma de luchar contra esas violencias específicas muy interesante y del que tenemos que aprender muchísimo. Y para esto es precisamente este seminario. Como supongo que ya sabréis, el seminario lo organiza Solidary Wills. Es un colectivo que tiene ahora mismo un proyecto en Frontera Sur, en Melilla y de alguna forma trasladándose también a Ceuta. Y bueno, trabajamos con personas que de alguna forma transitan la frontera y nos parecía importante entonces incluir a la mujer, a las mujeres y la frontera, ¿no? Desde Solidary Wills queremos hacer una autocrítica. La moderadora soy yo y como se puede comprobar, soy una mujer blanca. La mayoría de las mujeres que conforman el colectivo de Solidary Wills son mujeres blancas y además lo que nos conflictúa es que trabajamos con personas racializadas y con personas migrantes. Esto es un hecho. Precisamente no vamos a hacer marketing ni vamos a vender algo que no somos. Estamos en un proceso de construcción y de construcción de un Solidary Wills más feminista, más antirracista y en general
un Solidary Wells que haga mejor su trabajo, porque esto al final impacta en nuestro trabajo sí o sí. Entonces estamos súper abiertas a cualquier propuesta, crítica y por supuesto a cualquier persona que quiera unirse al barco. Centrándome ya más en este seminario, como veis en el título, Mujeres, Fronteras y Trayectorias de Justicia, Ceuta, Melilla y Canarias. ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué esta idea? Cuando pensamos en frontera, el imaginario cultural y sociocultural que tenemos sobre la frontera es un imaginario tremendamente patriarcal. Las personas que cruzan fronteras en nuestro imaginario son en general hombres. Esto es un problema porque no es verdad. Entonces esto invisibiliza a una gran cantidad de mujeres que transitan la frontera y están ahí y sufren unas violencias específicas, precisamente por esa intersección entre frontera y patriarcado. Esto es lo que queremos tratar en este seminario, esa intersección entre frontera y patriarcado y unirle además la injusticia y las injusticias específicas que debido a esta intersección ocurren y las formas en las que en concreto las tres ponentes han conseguido resistir y vivir al fin y al cabo, ¿no? Porque estamos para eso. También es cierto que la frontera no es solamente física, no es solamente una valla, no es el mar, la frontera también es algo simbólico, es algo identitario y es algo que también muchas mujeres abrazan, ¿no? Esa idea de encontrarse en una identidad dual. Esto también lo vamos a tratar esa idea de llevar un poco a cuestas la frontera muchas veces y sobre todo esperamos que os guste mucho y que podamos aprender todas muchísimo. Voy a dar paso ya a la primera ponente, espero que esté preparada. Tenemos todas muchas ganas de escucharla. Ella, como he dicho, es Fanny Radis Arjouni, es una mujer ceutí, activista por los derechos de las mujeres transfronterizas que trabajan en el servicio doméstico. Estas mujeres cruzan todos los días la frontera a Ceuta para trabajar en el servicio doméstico de distintas casas y en general sufren una vulneración de sus derechos laborales. Esto lleva, por supuesto, a una precarización de la atención sanitaria, a una exclusión en cuanto a la situación y regularización de sus papeles y sobre todo al final son mujeres que trabajan dentro del Estado español y que este no les reconoce absolutamente nada. Fanny en concreto no es activista de la nada, sino que de alguna forma todo esto surge por su madre y por una lucha familiar, porque su madre tenga pues una vida digna. Así que no tengo nada más que decir, me callo y por favor, Fanny, adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes a todos y hoy vengo para contar lo que pasa con mi madre aquí en Ceuta después de tantos años. Mi madre lleva muchos años trabajando aquí en Ceuta, mostrándolos también, y la verdad la situación está un poco triste para mí porque mi madre no puede tener el primer derecho que no puede tener a sanidad porque es una mujer ilegal en España. Estuvo trabajando 8 años y no tuvo ninguna contratación, desgraciadamente, y ahora mismo se encuentra en la esquina, está mala y no puede cruzar conmigo afuera porque yo vivo fuera y tengo oportunidad de trabajar y llevar a mi madre y vivir conmigo, pero como está aquí atrapada en Ceuta, pues no puede ser. ¿Por qué? Porque no tiene papeles, no ha sido contratada durante muchos años trabajando aquí en Ceuta, pasando la frontera y mayoría de esos años aquí viviendo en Ceuta. Y la verdad es algo que lo estamos viviendo hoy día y es realidad. Y Madrid solo hay uno y yo la verdad no pienso abandonar a mi madre. Estoy con ella, estamos en Ceuta. Con el cierre de la frontera, Ceuta está muerta, no hay movimiento, no hay oportunidades de trabajo.
Ha sido muchos años yo viviendo en Madrid, tengo mi puesto de trabajo, tengo oportunidades, hay oportunidades más que aquí para contratar y para poder tener una vida normal y básica. Y esta mujer merece estar con sus hijos, creo que debería estar conmigo. Después de tantos años estando yo fuera y vuelvo y me encuentro a mi madre en la esquina, ella también estaba trabajando, luchando. Y la verdad que ya no me quedo, me quedo sin comentarios. O sea, no tengo nada que decir. La situación está muy, muy triste para mí, porque esta mujer ha pasado muchos años trabajando aquí, la verdad, con pruebas y todo. Y hasta el médico no se puede acudir porque no tiene tarjeta sanitaria, porque no puede tener empadronamiento. Y claro, acudo yo al privado, pagando un médico privado para poder esta mujer verla a un médico y saber lo que tiene. Tiene enfermedades importantes. El día que estaba bien, estaba viniendo, trabajando, luchando, y el día que ya se quedó sin fuerzas, pues desgraciadamente, pues ya se acabó. Y ya se quedó ahí, no puede cotizar porque no la han contratado y la verdad no, es la verdad. No, no sé qué decir más. Me gustaría llevarla conmigo, porque aquí no hay oportunidad de trabajo y mucho menos con el cierre de la frontera. Ceuta está muerta. Antes ganaba la gente la vida, mucha gente habló a nombre de toda la gente que está trabajando aquí en España con Ceuta sin papeles, que hay mucha gente, muchas personas como mi madre, no solo la única. Y eso son muchos años. Y yo la verdad no quiero nombrar a nadie, pero me gustaría que mi madre esté legalmente y que esté conmigo, por lo menos tiene una hija que le mantiene y conseguirle por lo menos una vida normal como los demás. Muchas gracias, Fanny, la verdad, por tu testimonio y qué duro, ¿no? Todo lo que cuentas. La verdad que sí, muchas gracias. Sí que se me ha olvidado decir una cosa y creo que como ahora escuchando tu testimonio seguro que muchas personas tienen preguntas para ti. Si tenéis preguntas podéis dejarlas y por favor si podéis poner el nombre de la persona a la que queréis referir la pregunta, al final de todas las intervenciones habrá un momento como para que se hagan y también para reflexionar sobre otros temas todas juntas. Muchas gracias, Fanny, de nuevo, de verdad, por De nada, compartirnos. a estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, la siguiente ponente es Pembox, es una artista rifeña. Decidió llevar hijab a partir de los 19 años y bueno, esa experiencia en una sociedad pues islamófoba, racista y encima patriarcal, pues de alguna forma le ha marcado y creo que tiene muchas cosas que contarnos. Muchísimas gracias, Pempox, por estar aquí. A ustedes, de verdad. Bueno, mi experiencia primero, en cuanto en mi ciudad, las personas musulmanas y, perdón por la palabra, moros, no somos raros. O sea, es muy común que hayan este tipo de personas racializadas y no se ve mal, por ejemplo, que una chica como yo use hijab. El problema viene ya más en el tema institucional, porque es muy difícil encontrar trabajo. En algún que otro instituto quizás no te dejan entrar y te dicen que te lo quites y cosas así. El racismo es más institucional que a pie de calle. A pie de calle sí que en mi caso personal, por mi personalidad tan explosiva, muchas personas se pensaron que yo nunca llegaría a ponerme el hijab. Y cuando me lo puse, llegaron a preguntarme si me habían obligado, qué bicho me había picado, qué me había pasado para que yo me pusiera el hijab. Y aunque yo explicase que me lo
puse porque quería, porque es una elección que yo puedo tener. Algunos se quedan con esa cosilla que yo les noto que parece que no me toman en serio como mujer musulmana y que he decidido llevar esta prenda por elección propia. Y eso por lo menos en mi experiencia personal como mujer musulmana en mi entorno. Y como mujer racializada, realmente desde pequeñita en el colegio sí que noté cosas de racismo institucional, pero de puertas para afuera no. Porque sobre todo el no sé cómo se dice, el whitewashing, o sea, que parezco blanca, sin hijab parecería una mujer blanca cualquiera. Y no me discriminan por eso, pero sí que, por ejemplo, si llego a ser más morena o llego a haber tenido un tipo de pelo diferente, sé que habría vivido la experiencia distinta porque personas de mi misma familia, por tener un tono de piel ligeramente más oscuro, ya les calificaba de moro, de qué asco de moro. Yo te digo porque me das asco. O sea, estas son cosas que me ha llegado a decir mi hermana pequeña en el colegio, de que no me junto contigo por eso. Pero lo que viene siendo socialmente, de si ahora de repente por la calle alguien me grita mora de mierda, van a ir todos a por esa persona, porque somos mayoría y no te puedes meter con la mayoría, al menos en la ciudad. Y lo siento mucho por las expresiones que estoy usando, pero estoy intentando ser lo más realista posible. Y como artista, la verdad es que, ¿cómo decirlo? Aquí en Melilla hay muy pocas artistas mujeres. Ya era raro ver a una mujer cantante. Ya era raro ver a una mujer que hiciera música. Y si ya encima le pones el hijab, es de lo más raro. De hecho, antes de ponerme el hijab, consulté en España cuántas artistas habían con hijab y de momento solo somos dos. Y pues ya está. Supongo que eso es todo. Luego, no sé si ahora o después toco una canción que compuse sobre racismo institucional, en concreto lo que viene siendo el tema en las aulas, la islamofobia de género en las aulas. Ya me decís vosotras si lo toco ahora o después. Yo creo que tenemos tiempo de sobra para que la toques ahora, si a ti te apetece. Si te sientes cómoda, para adelante. Sí, Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Pempox. era para no sé, por si acaso no da tiempo, que eso es lo que me da más nervio. Bueno, Tienes todo el tiempo del mundo, no te preocupes. Muchas bueno. gracias. Bueno, esta canción es por mis hermanas y por la sociedad. Un poquillo nada más. Decís que estoy oprimida tan solo por llevar hijab. Decís que el pañuelo me quita intelectual, pero no os dais cuenta que sois vosotros. No entres a clase con ese gorro. Me da igual lo que pienses. Solo quiero que respetes. ¿Acaso no soy alguien más? Una alumna, música, persona, ¿qué más da? Mira que os cuesta respetar. Decís que con este trapo se me va toda la belleza. ¿Acaso debería eso importar? Yo me he visto para mí y nadie más, así que deja de opinar. Estoy hablando al respecto, deberías escuchar. Si hago música con estas letras para que te haga pensar que ya me veo una fila de fachas diciendo que me vaya de España. Fin. Y siento la interrupción. Muchísimas gracias, Pempox. Ha sido genial.
y también la intervención, por supuesto, aquí todos somos bienvenidos, también los peques. Bueno, pues muy interesante todo lo que cuentas y muy interesante la letra de la canción. Estoy segura de que muchas chicas se han sentido muy identificadas, por desgracia. Eh, Pasamos a la última ponente, Koldovi Velasco Vázquez. Ella pertenece a la red de apoyo a migrantes en Gran Canaria. Como supongo que todas sabéis, Gran Canaria ha estado bastante en el punto de mira con la llegada de migrantes, ataques a esos migrantes y un largo etcétera. Y bueno, otra vez, una vez más, invisibilizadas muchas veces las mujeres, ¿no? Migrantes. Koldovi nos va a hablar sobre esto, a analizar esta situación y bueno, te doy paso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a poder ser parte de este mosaico tan hermoso. Gracias, Fanny, gracias a Pempos por compartir, y muchas gracias a todas las compañeras que están detrás y que han hecho posible y hacen posible que esto se haga, ¿no? Y a Carmen, que nos ayuda a que llegue el mensaje a todas, ¿no? Ahí queríamos compartir con ustedes como 3 pasitos. Un primer paso que sea algunas claves para que podamos comprender Canarias y también para comprender la situación que se ha generado por el racismo, como antes muy bien decía Pempo, de racismo institucional y estructural. Después damos un pasito chiquito por esta cuestión que planteabas, Elisa, de la unión entre la frontera y el patriarcado. Nosotras le decimos también el milipatriarcado, la militarización de las fronteras y la patriarcalización de las fronteras, ¿no? Y acabamos con un vídeo que hacemos desde los feminismos en Canarias como invitación a romper las fronteras y a construir puentes, ¿no? Bueno, pues la primera cuestión para comprender algo de nuestra realidad, Canarias es un archipiélago del continente africano. Geográficamente estamos a 97 kilómetros de nuestro continente africano hermano y estamos a más de 2000 del continente europeo. Esto nos sitúa en que somos un contexto, en un territorio colonial, somos una colonia de España, ¿no? Y esto tiene una serie de características que hace que, por ejemplo, seamos un paraíso, pero de la precariedad y de la desigualdad, donde más de 1 de cada 3 personas ya en Canarias vive bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa, con toda la gente de su hogar en paro. Esto significa también que aquí hay un paraíso de la acumulación de la riqueza en pocas manos. Hay una serie de mecanismos que hacen que Canarias sea un paraíso fiscal. También Canarias es un paraíso militar. Hoy mismo se están desarrollando maniobras militares de Estados Unidos y de Marruecos a 50 millas de nuestras islas. Y en Canarias hay un soldado cada 145 habitantes y, por ejemplo, una trabajadora social cada 24.000 o una matrona cada 100.000 habitantes, ¿no? Para que veamos la alta militarización, como en Ceuta y Melilla, que hay en nuestro territorio, ¿no? Porque esta presencia, digamos, esta combinación de características, ¿no? Empobrecimiento, precariedad, explotación, como decía Fanny, paraíso fiscal para los más ricos, un mundo militar y una situación de dependencia casi al 100% de dependencia alimentaria del exterior. Tenemos muy poquita soberanía alimentaria, hay muy poca inversión en los servicios públicos en Canarias, ¿no? En salud, en educación, en servicios sociales. En Canarias es un gran paraíso también de la hipocresía, porque antes de la pandemia se recibía al mes 1 millón de personas turistas y ahora se habla de invasión cuando se han recibido
una cifra tan chiquitita como del continente africano, 23.000 personas, ¿no? En toda esta combinación, lo que de alguna manera queremos plantear es que ya Canarias es un paraíso de esta normalidad letal del sistema capitalista, patriarcal, colonial, extractivista, ¿no? Y que destruye nuestro planeta, ¿no? En ese sentido, nosotras nos parece muy importante también contextualizar que el racismo institucional que lleva años forjándose en nuestro territorio, como en todo el territorio del Estado español y de la Unión Europea, tiene unas consecuencias mortíferas altísimas, con el cierre de otras rutas y la militarización y la externalización de fronteras de otras rutas. Se activó la Ruta Canaria fundamentalmente en septiembre del 2019, y eso ha generado que en el año 2020 hayan sido asesinadas por las políticas migratorias un total de 1.851 personas muertas en nuestro océano o desaparecidas. Y en lo que llevamos del año 2021 han sido 20 personas fallecidas y 34 personas desaparecidas. Para nosotras es muy importante empezar diciendo que por eso las políticas migratorias son políticas asesinas, ¿no? Son políticas que generan sufrimiento, muerte, que es importante plantear que no son muertes, sino que son realmente asesinatos, porque son muertes que se pueden evitar con cambios en las políticas, aboliendo la ley de extranjería, aboliendo el Frontex, que es la Agencia Europea de Deportaciones, acabando con las deportaciones, que es una situación de injusticia brutal, acabando con ese blindaje de fronteras, bueno, y con todas aquellas alternativas que sabemos que son importantes para todas nosotras. Y nos parece también muy importante señalar que mientras esto está sucediendo es porque se genera en el espacio de la frontera, se genera un elemento muy importante, que es el negocio. Es mantener el negocio de la guerra, y las mismas empresas del negocio de la guerra son las empresas que llevan el tema del control de la seguridad en las fronteras, ¿no? Las mismas empresas. Y de esta manera nos van haciendo entender que la gestión de las fronteras nos hacen ver que son naturales, cuando las fronteras son realmente una construcción machista, una construcción racista, una construcción colonial. Y es muy importante plantear también que nos hacen entender que la migración es artificial, cuando es al contrario. La migración es un fenómeno natural, y todos los pueblos hemos crecido gracias al movimiento, ¿no? Al movimiento de las personas, pero eso sí, siempre que no sea forzoso, siempre que sea un ejercicio de libertad. Como bien decía Elisa, estas fronteras es muy importante que recordemos y que señalemos que defienden a los más ricos, que defienden a las élites, y para defender a las élites y a los más ricos nos desposeen, nos roban, nos secuestran nuestros derechos, nuestras libertades, nuestras condiciones de vida a la mayoría de la población. También hay que decir que las fronteras tienen un papel muy importante, que es normalizar la esclavitud, porque como muy bien decía Fanny, mientras eres productiva para el sistema, pues eres aceptada, pero claro, en condiciones en general de esclavitud y de total vulneración o violación de los derechos. Por eso las fronteras garantizan esas cadenas globales de explotación, esas cadenas globales de cuidados, ¿no? de descuidar otros contextos para cuidarnos a las ricas, blancas, europeas, ¿no? Y se potencian con la frontera el negocio, ¿no? El negocio de la seguridad vinculado a lo militar, porque un elemento muy importante de la frontera en el Estado español aparece en la Directiva de Defensa,
que el fenómeno de la migración es una amenaza. Y claro, ahí justifican que como es una amenaza, pues son nuestras enemigas y se criminaliza y especialmente se reprime al colectivo de las mujeres o los cuerpos disidentes, ¿no? Y en eso vemos que es importante señalar que cada vez nos quieren hacer más natural que el espacio de frontera se convierte en un espacio de excepción de derechos. No hay derechos, es un espacio de guerra y en guerra, y las personas que están en peligro pasan a ser las peligrosas, y el Estado, que tendría que garantizar los derechos, pasa a culpabilizar a las personas migrantes de todas las cuestiones que pasan en este primer mundo, ¿no? Y esconden que mucha de la gente tiene que emigrar por el saqueo, el robo de los recursos naturales de la mayoría de la gente, ¿no? El extractivismo de la gente. Y en eso, en Canarias, con esa situación, plantear que, como hemos ido viendo y compartiendo, lo que se plantea después de tantos años llegando y teniendo Canarias digamos, una posición geoestratégica muy, muy clara, que somos una zona de tránsito, pues lo que se plantea es espacios donde la acogida ha sido más bien, como plantean algunas compañeras, recogida, donde se han violado todos los derechos de sanidad, por supuesto, de traducción, por supuesto, el derecho de tener las condiciones de habitabilidad mínimas, y se sigue haciendo así, teniendo a la gente primero en el muelle, en unas naves, en polideportivos, y ahora en zonas militares, ¿no? En distintos centros de detención, convirtiendo a Canarias en un campo de concentración, en el que simplemente plantear que en este contexto hay mucha gente que ha elegido, antes de estar en los campamentos con esas condiciones en los que no se puede vivir, ¿no? Han tenido o han sido expulsados a la calle, a vivir en situación de calle, donde hay ahora centenares de personas en estas circunstancias, ¿no? Sin participación, sin comunidad, sin ningún tipo de voz, convirtiendo a las personas migrantes en objetos de control y de represión, y no en sujetas de derechos, ¿no? Y dentro de eso, el colectivo de mujeres han sido, como bien decía Elisa, invisibilizadas, victimizadas, explotadas, rotas, silenciadas, pero nosotras también descubrimos esa importancia de que son supervivientes, que son agentes de transformación, que son las cuidadoras de la vida en sus contextos y de sus comunidades, y desde esa perspectiva también, pues, todo lo que nos están enseñando de tejer comunidad, ¿no? Y quizás acabaría con el vídeo que Elena nos va a poner sobre los feminismos, que para nosotras hace un resumen que, frente a estas situaciones de violencia, de vulneración de derechos, los feminismos tenemos que responder rompiendo fronteras y creando puentes. Así que si pueden poner el vídeo que hemos hecho desde las distintas organizaciones feministas en Canarias, pues muy agradecida. Creo que no se oye. No, parece que no se oye. A lo mejor hay que Sí. poner... Verse se ve perfectamente, pero Sí. no se escucha.
Dano Karama, Oro Kula, Ay Sabari, Ay Hinanayam Su fuerza, hija mi madre, cruzada esta tierra, antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara, olas mi muerte, hermana, amiga y compañera, atravesando lejana frontera, pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera, plantar un mundo con miles de frutos, donde quepamos, solo ninguno, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin... Muy bien, pues Bueno, muchas gracias. se ha escuchado solamente como de la mitad para allá. Pero bueno, no sé si igual podemos empezar con las preguntas y si de repente, no sé si de repente igual lo pueden, estoy aquí como si tuviera un pinganillo, pero no lo tengo. Pero no pasa nada, yo creo que lo podemos poner de nuevo. Yo creo que merece porque está en distintos idiomas, con distintas voces, de gente de mujeres de distintos lugares. Perfecto, parece que va. A ver si esta vez se puede escuchar bien. هذا 8 من مارس تتحد كل الجزر من أجل إحياء الذكرى والدفاع عن حق المرأة. نوقفوا الحدود على العرق الأصلي ديالنا، على الديانة ديالنا، على الميزانية ديالنا، على الطبقة، على الجنسية ديالنا، على الهواية ديالنا، على شمن المنطق الأصلي ديالنا، وعلى السنين ديالنا. Trabajamos para traspasar sus fronteras y fortalecernos como feminismos trans, ecologistas, anticapitalistas, decoloniales, antirracistas, antimilitaristas, antifascistas, tejidos en y con la comunidad. Injigéen bu 8 mars bu jotee dañuy wàcc ci tali bi xeex bépp frontière pour ñu doon benn. Le 8 mars, journée de femmes, Nianu Muso ka feti loni. Ay hinana yang la koroshi. Pour que olu an jusu be se ka jana. 8 mars ye muso ya feti le. An be fɛ fana ka jɔ ka wuli ka jɔyɔrɔ ɲini o ko la. A ye lɔrɔ danu fana ma. Wɔrɔ ko la. A ye sabari, a ye hinanaya musow dɛmɛ. Su fuerza, hija mi madre, cruzada esta tierra, antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara, olas mi muerte, hermana, amiga y compañera, atravesando lejana frontera, pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera, plantar un mundo con miles de frutos, donde quepamos, solo ninguno, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin... Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que merecía la pena escucharlo entero con audio porque se ponen los pelos de punta. Muchas gracias. Y también gracias a las chicas que, aunque no están visibles, están ahí a los aparatos técnicos. Es algo complicadísimo y yo les agradezco tremendamente que estén ahí. Tenemos bastantes preguntas. He pensado que, bueno, veo que las tres tenéis la cámara encendida. Si os apetece podéis quedaros así y voy a ir refiriéndoos las preguntas y quizá después también podemos charlarlas podéis charlarlas entre las tres. Bueno, para Fanny, Anina Pies Esteve pregunta ¿qué podemos hacer para visibilizar y apoyarte en tu situación? Pues la verdad lo que estoy intentando es tramitar los papeles a mi madre aquí en Ceuta. Lo que pasa ya con la situación que tenemos aquí, que no hay trabajo y todo eso, pues el gasto del abogado. Eso es lo que me está costando porque el trámite está un poquito caro y por eso y lo intentamos porque no estoy segura que va a salir bien al 100%.
O sea, siempre se puede intentar, siempre hay que ir con la ilusión y no perder esta ilusión y la esperanza. Y yo siempre he tenido esperanza y por muchas veces que caí me vuelvo a levantar y siempre con la ilusión. Pues sí, pues te doy toda la razón, sí. Ojalá la situación no nos haga perderla también, ¿no? Te pregunta también María, y leo porque creo que es bonito. Querida Fanny, gracias por contar tu historia, la de tu madre y tantas mujeres en Ceuta. ¿Qué supone pasar de Marruecos a Ceuta casi a diario? Tengo entendido que es algo que muchas mujeres tenían que hacer cuando la frontera estaba abierta. Pues sí, la verdad, y no es nada fácil de cruzar la frontera, porque hay muchísima gente, miles de personas, y puedes recibir un golpe en cualquier momento. O sea, recuerdo perfectamente que han muerto mucha gente en la frontera con tanto agobio y apretar y uno empuja al otro. Es que la frontera arriesga mucha gente. Hay gente que tiene asma y nadie lo sabe y pasa diariamente ahí asfixiándose, como mi hermana, por ejemplo. También pasaba la frontera anteriormente cuando vivía en Marruecos, pues tenía asma y pasa dentro de mucha gente, muchísima gente acumulada, pues se pasa muy mal. Y no es fácil pasar la frontera a diaria. Tiene que entrar para trabajar y volver a salir. O sea, lo pasas 2 veces. Es como pasar en el infierno. No es fácil. Muchas vidas se han perdido en la frontera. Y la verdad, ahora está cerrada, pero me acuerdo perfectamente de la frontera. Muchas gracias de nuevo, Fanny. Me comentan también por aquí, también como ha surgido algunas preguntas, como con la necesidad también y las ganas de apoyar a Fanny, si a ti te parece bien. Pensamos que quizá las personas que quieran apoyarte de una u otra forma pueden contactar por el Facebook en privado de Solidary Wills y si a ti te apetece, pues os ponemos en contacto y vemos qué se puede hacer. Ojalá este seminario también sirva para tejer redes de ayuda y bueno, esto sería estupendo. Creo que sería cumplir todos los objetivos de Solidary Wills sin duda. Muchísimas gracias por toda la gente que está apoyándonos y muchas gracias por vuestro comportamiento. La verdad llega al corazón y gracias por todo. A ti sin duda. Bueno, paso a Penpox. Tienes también bastantes preguntas, no sé si estás preparada. Islamofobia de género en las aulas. ¿Podrías explicar un poco más a qué te refieres por parte de los profesores, del alumnado? Es más por parte de los profesores y no es algo que yo haya vivido en carne y hueso, pero sí que conozco a gente que lo ha vivido y es el mismo centro que no te deja entrar con el hijab puesto, te lo tienes que quitar. Porque dicen que son sus normas, que aquí, o sea, como en Francia, que no puedes ir con hijab a clase ni con ningún símbolo religioso, pues lo mismo. Y te dicen que no, que es un gorro, que te lo quites, que no se pueden llevar gorras en clase. Esa es básicamente la islamofobia de género. Que consideran que esto no tiene valor, que es un trapo que nos ponemos por la cara. Bueno, de nuevo No la sé si misoginia. Sí, se ha entendido perfectamente. Muchas gracias. Preguntan de nuevo también que cómo pueden seguir tu trabajo como artista. No sé si te apetece promocionar un poco tus canales. Mi trabajo como artista es que no sé, me da cosilla. Pero tengo Spotify y YouTube, solo tengo un videoclip, pero tengo muchas más canciones en Spotify y realmente soy como un artista cualquiera. No quiero que se me trate diferente solo por llevar hijab porque eso no me cambia como persona. Bueno, pues yo creo que todos a apoyar a Penpox, a Glamdris. Yo he escuchado tus canciones y me encantan. O sea, me considero una fan, así que a por ello. Te preguntan también, ¿cómo ha sido tu experiencia como melillense racializada y con hijab cuando vas a la península? ¿Sientes el mismo reconocimiento como artista dentro y fuera de Melilla? Pues
A ver, es que me puse el hijab después del confinamiento y pues no he viajado. Me lo puse en agosto y no he viajado a la península desde ese entonces, pero aquí a Melilla se me ha tratado igual porque básicamente no me conoce mucha gente. Pero sí que a rasgos generales he notado muchas críticas que vienen de mi misma comunidad, porque hay parte de mi comunidad religiosa que considera que la música es ilícita, o por los pendientes que llevo, o por mi orientación y por cosas así. Entonces, al haber estado expuesta ya con hijab fuera, como que he recibido muchísimas críticas, a veces incluso ha llegado a acoso, pero todavía no he tenido la experiencia de actuar fuera y actuar aquí como para saber si me tratan diferente o no. Pues perfecto, muchas gracias de verdad por Ok. todo, por toda tu experiencia, de verdad. Muchas gracias y te seguiremos de cerca. Ahora tenemos algunas preguntas para Koldovi. Te voy leyendo. Violados derechos en Canarias, ¿se denuncian los juzgados? ¿Qué caso se le hace a eso? No sé si quieres que te cuente varias y responder, igual mejor, porque algunas son cortitas. Igual, sí. ¿Es cierto que hay menores a los que se les niega tal condición en las calles de Canarias? Colectivo de mujeres en Canarias está siendo silenciado, están siendo invisibilizadas, pero en realidad son supervivientes y agentes de transformación, son las cuidadoras de la vida y nos están enseñando a tejer comunidad. Esto lo has comentado tú y quizá yo creo que quieren que de alguna forma lo desarrolles más. Muchas gracias. Luego tienes alguna otra más, así que espero que contestes y te vuelvo a preguntar. Vale. Voy a ser rapidita. La denuncia de todas las violaciones de derechos humanos hemos realizado conjuntamente, porque hay un elemento precioso que se ha generado en nuestra tierra, que es la solidaridad también transfronteriza, y grupos de acogida de distintos lugares, distintas organizaciones, pues se han puesto manos a la obra y conjuntamente con la gente en alianza, ¿no? con la gente que vivimos aquí en Canarias y las organizaciones, pues hemos hecho informes de denuncia, hemos hecho también denuncias al defensor del pueblo, hemos hecho denuncias concretas en los juzgados y realmente cuando se han hecho esas denuncias, a veces ha habido algún que otro proceso, de alguna manera, a veces nada más que lo que hemos hecho es hacerlo visible, ¿no? Porque hay un ocultamiento de toda esta violencia terrible, ¿no? La realidad de los niños y las niñas en Canarias, tanto acompañadas, las que vienen acompañadas, que durante un tiempo fueron secuestradas de las personas con las que venían de familia, pendientes de unas pruebas de ADN, ¿no? E incluso separadas, desamparadas, bueno, ha sido realmente una tensión nefasta, ¿no? Y después también ha habido jóvenes que no llegando a los 18 años han ocultado su edad y han sido tratados, bueno, porque había también una información como que iban a ser especialmente deportados y esos jóvenes han sufrido el estar en recursos dedicados para personas adultas, ¿no? Después también ha habido niños y niñas que han permanecido, por ejemplo, en el muelle de Arguineguín, donde había casi 2000 personas en poquísimos metros cuadrados, viviendo allí en un contenedor y viviendo situaciones terribles, ¿no? De las que venían ya eran terribles y terribles las que vivieron en la acogida. Además de los chiquillos que bueno, que no sé, después de los 2700 que han estado y que están en Canarias, no sé, digamos que los recursos no son adecuados porque se les niega, por ejemplo, el derecho a la educación hasta que no se hagan todas las pruebas de edad.
cuando no hay ningún tipo, digamos, de certificación de su edad, ¿no? Y entonces eso es una vulneración y una violación de derechos una tras de otra, ¿no? Y bueno, con respecto a lo de las mujeres, es también, a las mujeres que vienen, creo que para nosotras es todo un aprendizaje de maneras de organizarse, maneras de vivir su ser comunidad, las maneras del apoyo mutuo, y cada vez aprendemos más a poner más orejas y apoyar a los aspectos que planteen, ¿no? Sin ningún tipo de, sin intentar no hacer transferencias ni interferencias, digamos, a sus propuestas, sino pues aprender y valorar y reconocer toda su valentía, ¿no? Y dentro de eso, las niñas y las jóvenes no acompañadas tienen un sufrimiento también especial, que normalmente están más invisibilizadas y no acceden a los derechos y ni siquiera a los centros de protección en unos meses. Entonces, mientras tanto, sufren situaciones de violencia como en el trayecto, ¿no? De todo tipo. Muchas gracias, Coldovi. La verdad que muchas de las cosas que cuentas de alguna forma me recuerdan a Melilla, ¿no? En concreto con los chicos y las chicas en movimiento. Tenemos pues mucho trabajo por delante. Te continúan preguntando, racismo y xenofobia en Canarias. Se suele decir que suelen representarlo a las personas más pobres, pobres contra pobres, personas que temen quedarse sin ayudas o que temen a quienes llegan. ¿Crees que es cierto por tu experiencia? ¿Es la xenofobia y el miedo y el racismo representativo de la sociedad canaria hoy en día? A este sistema le interesa que seamos rivales y que compitamos entre nosotras, porque eso le da gasolina a este sistema y nos mantiene en una situación, primero, desunidas, aisladas, ¿no? Buscándonos la vida individualmente, no siendo comunidad, rompiendo, digamos, nuestro apoyo mutuo, pero es que además genera el miedo, ¿no? La construcción del enemigo. La otra persona que viene es la enemiga, es la culpable de todas las cosas que me pasan, ¿no? La última que llegó a nuestro barrio, a nuestro pueblo. Y ese es el mensaje del racismo institucional y del racismo también estructural, ¿no? Y claro que conecta más fácilmente cuando estás pasando unas condiciones de vida terribles, ¿no? Porque el racismo va de la mano del odio a las personas empobrecidas, ¿no? Todas las violencias y todas las opresiones están muy interrelacionadas, por eso cuando hacemos una lucha antirracista es una lucha también antifascista, es una lucha anticapitalista, es una lucha feminista, ecologista, antimilitarista, es decir, vamos intentando dar una respuesta que respete y garantice los derechos de todas las personas y vayamos construyendo esa manera de entender la vida, que es que lo que le pasa a cualquier persona en cualquier parte del mundo nos está pasando a nosotras, ¿no? Y porque estamos todas conectadas y que los derechos de una son los derechos de todas, y por eso cuando se les secuestra los derechos, se les quita los derechos a algunas personas, de alguna manera estamos sufriendo todas, porque son nuestras vecinas, somos nosotras, ¿no? No hay un otro o otras y nosotras, sino somos nosotras, todas, ¿no? Todas somos humanas y el resto, como plantea Pempo, lo demás son otras etiquetas y cosas que nos quieren poner para dividirnos, ¿no? La sociedad canaria, como todas las sociedades, tenemos actitudes racistas y tenemos mucho que desaprender, porque a nosotras que vivimos a 97 kilómetros del continente africano nos han hecho vivir a espaldas de nuestro continente y viviendo en la fantasía de Europa, ¿no? Y una fantasía de Europa determinada, claro. Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo que estamos haciendo de acabar con esas mentiras, esos bulos,
esas maneras de contar la historia y estamos buscando pues, que podamos realmente sentirnos todas hermanas, ¿no? Y es muy interesante que cuando se dice, no, porque Canarias, pues hay todo un crecimiento ahora de grupos de solidaridad, de apoyo mutuo, de intercambio, ¿no? Que es la mejor manera para romper con el racismo, que es el encuentro, conocernos, ¿no? Querernos, aprender a convivir juntas, ¿no? Y disfrutar de la diversidad. Eso se está dando en Canarias y eso es, yo creo que de las mejores cosas que nos está pasando, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Te preguntan también si en Canarias a las mujeres y colectivos LGTBI se les protege de alguna forma especial, teniendo en cuenta su posible vulnerabilidad en estos campos. Y luego, también preguntan por temas de colectivos. Miriam Yupi pregunta qué colectivos concretos están trabajando en acogida en Canarias. Me gustaría contactar con algunos de ellos. Eso por la última, colectivos, estamos desde la Red Canaria por los derechos de las personas migrantes en Gran Canaria, que aglutinamos a organizaciones sociales, políticas, sindicales, religiosas, de todo tipo y pelaje, que lo que buscamos es la reivindicación, la denuncia y de alguna manera la exigencia de otras políticas migratorias, ¿no? Estamos intentando hacer un trabajo de incidencia política. Hay redes también con las que estamos completamente coordinadas y vinculadas, redes que se encargan de acogida, apoyo logístico, acompañamiento, todo el tema de asesoramiento jurídico, lingüístico, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cada isla, y tenemos también encuentros entre todas las islas, en cada isla hay pues, la Asamblea de Migrantes y la Plataforma Canarias Libres de CIES en Tenerife, que están apoyando el campamento, digamos, está el campamento de la vergüenza, que es el campamento que existe en Las Raíces, una zona militar, en unas condiciones terribles, y el campamento que le llaman de la dignidad, ¿no? Al lado, la gente migrante que ha dicho que en esas condiciones no quiere vivir, ¿no? Y que quiere, pues, Canarias es un lugar de tránsito, no es un lugar de quedar. La gente de Fuerteventura, en la Asamblea Popular de Fuerteventura, el colectivo Entre Mares, la gente de Lanzarote, también hay una red ciudadana de apoyo a las personas migrantes, hay una asamblea antirracista en la isla de La Palma, es decir, creo que nos estamos intentando organizar desde hace unos cuantos meses y somos herederas de organizaciones que hemos ido teniendo a lo largo de todo este tiempo, de SOS Refugiadas, de exigir una Canarias libre de CIE, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora pues estamos poniendo el foco juntas para que esta situación digamos, de cárcel sin techo que vivimos en Canarias, sobre todo con las personas migrantes, pues acabe. No sé, la otra ya ni me acuerdo, ya me dio un rollo ahí tremendo. La otra era, pues tenía que ver también con, para las personas LGTBI, sí, Okay. hay una protección específica. Sí. Pues como en todos los contextos de frontera, los cuerpos diversos, las orientaciones y las identidades es una frontera, una opresión que se suma, ¿no? Y también pasa en Canarias, clarísimamente. Un elemento muy interesante es que sí que acá hay bastante conciencia de la necesidad de una atención a la diversidad de las personas en movimiento, pero hemos crecido muy poco en el Estado español en políticas realmente en las que se ofrezca protección internacional a las personas que son perseguidas en sus lugares de origen por cuestión de identidad o orientación sexual, ¿no? Es mi visión, pero no sé cómo lo viven las amigas de Ceuta, Melilla, y también si quieren contar los colectivos y eso. Por último, Bueno. Nosotras estamos en la plataforma estatal como aliadas de regularización ya. Nos parece que es una lucha clave, importantísima,
el exigir, como decía Fanny, papeles para todos y para todas ya, por justicia y sin condiciones y permanente, ¿no? A las más de 600.000 personas que hay en el Estado español en esta situación en fin, de violencia total, ¿no? Aglam, no sé lo que tenías que comentar. Sí, que había dicho que cómo era la situación de las personas LGTBIQ+, migrantes aquí en Melilla y en Ceuta. Y aquí en Melilla, por lo menos, hay una asociación llamada AMLEGA que sirve a toda la ciudad, pero también ayuda a los migrantes LGTBIQ+. Pues, ayuda a todos. Estupendo. De todas formas, para las personas que quizá quieran participar en algún colectivo en Ceuta, Melilla o Canarias, pues quizá queda abierto para que se pongan en contacto con nosotras a través de Facebook y cualquier cosa, pues para tejer red. Me comentan que sobre las 8:10 tenemos que ir cortando, entonces voy a leer un par de preguntas que son para todas y para que las reflexionemos entre todas y bueno, y ya intentamos cerrar. Si de repente veo que tenemos más tiempo, pues comento alguna que otra más. Me comenta Margarita Millán Salvador, que por cierto es mi madre y desde aquí le quiero dar un beso muy fuerte porque es la que me ha parido, ¿no? Entonces me parece importante. Muchas gracias, mamá, por estar viéndolo. Y mi madre pregunta algo que a mí también me parece muy importante. ¿Sienten ustedes que a pesar de la cantidad de mujeres que hoy en día salen a las calles, existe cierto postureo y las mujeres no nos comprometemos seriamente? No sé qué pensáis, Fanny, Aglam, Koldovi, sobre este tema. Bueno, sí puedo hablar. Yo creo que no es que salgan por postureo, sino que ha llegado un momento en el que las manifestaciones del 8M, al organizarlas el gobierno, como que se le ha quitado hierro al asunto y ya no salimos a protestar, es como más fiesta. No sé si me explico. Y si os sentís identificados con lo que digo. Porque yo hace tiempo que he dejado de ir a las manifestaciones del 8M por eso. Porque ya no era manifestarse por el machismo que se sigue viviendo, sino una fiesta. No sé si alguna más quiere decir algo, Fanny o Koldovi, sobre esto. Sí, sobre una pregunta que han hecho, ¿qué podemos hacer por la gente de Ceuta y todo eso? Pues el primer problema que tenemos aquí, pues el padronamiento. Y sin padronamiento no se pertenece a ninguna ayuda, por ejemplo, a la gente que está como mi madre y todo esto. Pues es un problema gordo. Si no se puede tener el padrón, pues no se puede tener nada, ninguna ayuda. No como en Melilla, me imagino. Y también que lo único que podemos decir desde aquí y que corra la voz, que dar la voz, que la frontera de Ceuta está cerrada y aquí hay una situación de emergencia, que está la cosa bastante complicada aquí, lo estamos pasándolo mal. Muchas gracias, Koldovi, si te apetece. Yo con la pregunta de tu madre, pues que es muy interesante, ¿no? Yo diría que un feminismo o los feminismos que no cuestionan todas las desigualdades que vivimos y todas las políticas y las leyes injustas, es un feminismo que para nosotras no es transformador, que si el feminismo no sirve para proponer, erradicar realmente todas las formas de violencia de todo tipo, tampoco es transformador, y que también si el feminismo que sacamos a las calles, ¿no? El objetivo no es cambiar este mundo y caminar hacia la justicia, hacia el respeto de nuestro planeta, la igualdad, la paz, y no se pone, digamos, en el centro el bien común, lo público, lo de todos y de todas y de todes, pues realmente es un feminismo del postureo, es una utilización del feminismo para el maquillaje, para que todo siga igual. Pero desde mi opinión muy humilde, creo que hay muchas personas y organizaciones que estamos intentando construir otros feminismos, ¿no? Realmente
que sean transformadores y que sean emancipatorios. Y yo creo que esa es una tarea hermosa, pues el seguir intentando cambiar también nuestros feminismos, ¿no? Nuestra manera de entender esta realidad. Y a mí me cuesta decir, pues unas sirven y otras no, no sé. Yo creo en un tipo de feminismo que aspire, como decimos, no a un trocito de tarta de este sistema, sino a cambiar la receta, ¿no? A cambiar esta manera de organizar la vida. Pues sí, es una buena metáfora. Son ya y 10 casi y voy a terminar con una pregunta que creo que involucra a Carmen, que es nuestra intérprete y que lleva aquí trabajando invisible, pero ahí está. Y bueno, darle las gracias y creo que quizá ella nos pueda contestar o el resto, pero Sanan cuenta que ella es sorda y lanza una pregunta a todas. ¿Cómo se hace para quitar las barreras como la auditiva en las fronteras y no caer en la discriminación? Carmen, no se te oye. Perdón. Que cómo se hace para que se elimine la barrera auditiva, ¿verdad? Una barrera muy complicada todavía. Saludos. Hola, Sana. Ahora tengo que responder e interpretar a la vez, va a ser difícil, pero son unas barreras que existen, también son invisibles, no las podemos tocar, pero las sufren todas las personas sordas todos los días. Y ahora mismo en esta sociedad no está preparada todavía. No los ve, no ve a las personas sordas desde que llevo trabajando con este colectivo desde hace 20 años. Creía al principio que iba a cambiar, porque se hizo una ley en el 2007 que pensamos, 2010, sí, que iba a hacer que se cambiaran las cosas, pero no se cambian. No se cambian. No lo sé. Sana, no lo sé. Esa es la respuesta. Muchísimas gracias, Carmen. Pero bueno, esto que participe una intérprete en este tipo de cosas ya es un paso, pequeñito, pero un paso. Esperemos que todas las barreras y las fronteras vayan desapareciendo de nuestra vida pronto. Muchísimas gracias, Carmen, y de verdad muchas gracias por el trabajazo de interpretarnos a todas. De verdad, muchas gracias. Y bueno, vamos a terminar ya. Doy muchísimas gracias a Fanny, a Pempox, a Coldovi por haber estado aquí, por habernos contado sus historias, por habernos transmitido tanta fuerza, tanta energía, tantas ganas de unirnos todas. De verdad, muchas gracias. Gracias también a todas las personas que han estado escuchándonos y por supuesto a las compañeras de Solidary Wheels que han estado ahí reuniéndose, sacando esto adelante y en general también a todas estas personas que están en terreno, en Melilla, en Ceuta, por supuesto en Canarias, pero Solidary Wheels todavía no está en Canarias que yo sepa, trabajando todos los días. De verdad, es todo un honor estar aquí hoy. Y por supuesto, cualquier persona es bienvenida tanto a Solidary Wheels como seguro que a otros muchos colectivos de otros lugares. No hace falta trabajar en terreno, también se puede trabajar desde fuera y bueno, nos encantaría, necesitamos muchas manos, así que nos encantaría que pudierais formar parte. Os recuerdo un poco las redes sociales, en Facebook ya estáis, así que no lo recuerdo, pero Instagram es @solidarywheels y Twitter @solidaryw. También ahí os podéis ir enterando de lo que va ocurriendo en nuestra frontera sur. Y de nuevo, muchas gracias, de verdad. A vosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Oye, no sé si me dejan leer un poema que me encontré preparando esta habladita. Creo que no hay mejor final, Coldovi. Bueno, pues para todas las que sufren estas fronteras, ¿no? Y todas las fronteras, como decía Carmen. Dice, si todas las manos, mujeres, quisieran enlazar para formar un cinturón que el universo abrace, si todas las voces, mujeres, tararearan el mismo aire para disipar la postración y celebrar la libertad, si todos los corazones, mujeres, latieran al mismo ritmo
para reanimar el viejo mundo por el mal ahogado. Si solamente todas las mujeres lo quisiesen, nacería en el viejo mundo un corazón nuevo, lleno de amor y de vida, que impulsase sin parar felicidad profusamente. El poema es de Nayibé Komba Membe Diakate, de Senegal. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Koldovi, por el poema y de nuevo muchas gracias a todos. Besos.